Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo el siguiente tema relacionado a conflictos, a temas que pueden sucedernos en lo cotidiano y cómo lo abordamos desde la perspectiva astrológica. Hoy les traigo el tema de la comunicación. Cuando tenemos algún conflicto para comunicarnos, puede ser, por ejemplo, que no nos salgan las palabras, que no nos animemos a decir o expresar aquello que pensamos, aquello que sentimos. O puede ser todo lo contrario, por ejemplo, no puedo estar un segundo en silencio, me pongo nervioso o nerviosa y empiezo a hablar y no puedo parar, no puedo dejar esos espacios vacíos, no le doy un espacio al otro para que exprese su voz. En cualquiera de las dos situaciones hay algo del proceso de comunicación que nos genera carga. Entonces, puede ser una carga muy interna, algo que sintamos únicamente nosotros, o que efectivamente le genere carga a la otra persona. Esto desde la astrología, ¿cómo lo abordamos? Vemos a la función planetaria que tiene que ver con la comunicación, que es el planeta Mercurio. ¿Dónde está ubicado Mercurio en tu carta natal? Te puede dar mucha información sobre cuál es ese conflicto, de dónde viene el origen de ese problema de comunicación que estás teniendo. Por ejemplo, se puede ver en el signo en el que está ubicado Mercurio, que es el cómo se expresa esa comunicación, la casa, que es área de vida donde pudo haber gestado en su momento esa función cuando vos eras chico o eras chica, y en donde más quizás se muestra o se expresa esa función. Y los planetas que toca Mercurio también hablan como de quizás o de condicionamientos o de energía que sale toda junta, que puede generarte también carga, sobre todo si los planetas que toca los toca por aspecto tenso, es decir, cuando tiene un planeta al lado de Mercurio, cuando el otro planeta está a 90 grados, que es una cuadratura, o cuando el otro planeta está enfrentado, que es una oposición, 180 grados. Si vos conoces el gráfico de tu carta, lo sabés mirar, interpretar, todo eso te puede dar información extra. También si tenés mucha energía de Géminis, Géminis es el signo regido por Mercurio, por ejemplo, si tenés un ascendente en Géminis, habla de un aprendizaje en tu vida, de poder conectar con tu forma de comunicarte, o muchos planetas en la casa 3, especialmente planetas puede ser, por ejemplo, Saturno, Plutón, Quirón, planetas que quizás nos traen experiencias muy complejas, son Neptuno, los planetas transpersonales, Urano. eh, Específicamente si tenés esos planetas en la casa 3, o puede haber muchas formas de quizás darte cuenta de cuál es el conflicto, cuál podría ser el origen del conflicto en la carta natal. ¿Necesitas saberlo sí o sí? No, para eso están los astrólogos, las astrólogas que pueden orientarte en una sesión, en una consulta. Pero si te gusta y te interesa la astrología y te gusta quizás investigar, tenés ahí como una forma de buscarlo, que podés quizás guiarte por eso. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Un Mercurio que está en contacto con Saturno. ¿Qué puede pasar con un Mercurio en contacto con Saturno? Un Mercurio en contacto con Saturno habla de mucha exigencia y mucha carga a la hora de comunicarte. Puede que vos te exijas a vos mismo, a vos misma, de buscar la forma correcta, la forma apropiada de comunicarte, entonces la comunicación fluida, espontánea o expresar quizás sentimientos, pueden ser cosas que te trabes o te limites demasiado porque está como toda esa carga y esa exigencia adentro tuyo, y lo que en realidad te trae Saturno es un aprendizaje y una enseñanza y una maestría en tu forma de comunicarte. Inicialmente puede ser un peso, una carga, pero está en vos el hecho de tomar conciencia de eso. También puede ser que inconscientemente seas exigente con los demás. Cuando hables, lo hagas de una forma muy fría, muy dura, muy autoritaria, o que el autoritario sea la persona que venga afuera, que te exija, que te obligue, te exija y te demande que te comuniques apropiadamente.
Eso es cuando uno no está integrando la energía de Saturno o no la está reconociendo dentro de sí, entonces vienen experiencias o situaciones de afuera para conectar con esa energía, porque como siempre les cuento, la astrología es vincular. Con aquello que no nos identificamos, nos viene de afuera. Lo vamos aprendiendo a través de las experiencias. Un Mercurio en contacto con Quirón. Eso nos habla de una función de comunicación que está herida. Quirón nos habla de una herida muy profunda, de una herida del alma, que cuando está en contacto con Mercurio, la sensación interna es a los demás les sale y a mí no. Los demás pueden hablar bien y yo no puedo bien. Es como si estuviéramos disminuidos en esa función, que en realidad es una ilusión. En realidad es algo que percibimos por una herida que vivimos en nuestra primera infancia, y empezar a tomar conciencia de que hay algo herido en nosotros es lo que nos puede llevar a decir, bueno, me animo a expresarme igual, o por el contrario, soy como demasiado verborrágico porque necesito que me escuchen, porque de chico no fui escuchado, no fui oído. Bueno, empezar a tomar conciencia, empezar a tomar atención, calmarnos de que no hay nada que esté mal en nosotros, sino que estamos condicionados por una herida que vivimos, que sentimos cuando éramos muy chiquitos. Y básicamente con Quirón es eso, es aceptarnos en nuestro dolor y poder aprender a expresarnos, a comunicarnos y sobre todo empezar a tomar conciencia de que en esa función no nos sentimos como el resto. Sin embargo, tenemos muchos dones para expresar y para comunicar. Simplemente pregúntenle a otras personas si se expresan bien, si se comunican bien, si se les entiende. Con Mercurio Quirón puede estar mucho esta sensación de cuando hablo no me entienden o no me están escuchando, pero es mucho más la percepción interna que lo que realmente está sucediendo. Otro ejemplo, un Mercurio en Aries, un Mercurio en contacto con Marte, o un Mercurio en Escorpio, Mercurio en contacto con Plutón, Mercurio en la casa 8 también puede ser. Cuando tenemos un Mercurio que está en contacto con estas energías, por un lado, y además tenemos otra parte de nuestra carta natal que es muy sensible, muy empática, muy pendiente de la otra persona, de la otra edad, puede que haya quizás una polarización o una división. Si te identificaste con tu parte sensible, un Mercurio en Aries en contacto con Marte puede ser un Mercurio que es directo, que dice lo que piensa sin filtro, habla antes de pensar. Para tu lado sensible, esa función puede ser quizás demasiado agresiva. Entonces puede haber una tendencia a reprimir el digo lo que pienso sin filtro y por ejemplo se puede proyectar en otras personas que vengan a traerte discusiones, a traerte peleas. ¿Por qué? Porque yo no soy eso, entonces de alguna manera lo tengo que vivir y experimentar. Y Mercurio se puede proyectar mucho en hermanos, en pares, en amistades, sobre todo amistades que vienen de la infancia. Ese tipo de personas, de vínculos con pares, son las que pueden proyectarse mucho con Mercurio. Va a depender de toda la carta igualmente también. Mercurio en contacto con Plutón, Mercurio en Escorpio, Mercurio en casa 8. Ahí es una función de comunicación que es profunda, es intensa y que puede traer consciente o inconscientemente temas que incomoden al otro. Entonces, por ejemplo, si yo soy de Libra y tengo Mercurio en Escorpio en contacto con Plutón, para dar un ejemplo, ¿no? X. Y soy un libriana que está muy pendiente del deseo del otro, de lo que quiere el otro, de la reacción del otro. ¿Cómo voy a hablar y expresar esa incomodidad e intensidad de incomodar a la otra persona? No, eso no soy yo. Lo pongo en sombra, que es en el inconsciente, porque yo soy una persona que está atenta al otro y que quiere generar cordialidad. Entonces, esa persona intensa y profunda que incomoda con sus palabras no soy yo. Entonces, ¿qué tengo? Mis amigos son súper intensos, mi hermano, mi hermana es súper intensa.
¿ven? Se ve en el afuera. Y esto porque ocurre también muchas veces, el tema de la identificación con una parte o con otra, o cuando está Mercurio en contacto con planetas que son más complejos o más dolorosos. Lo que pudo haber ocurrido es que a temprana edad hayamos tenido un conflicto con ese tipo de energía, con esa función. Entonces, al haber tenido conflicto con esa energía, con esa función, la dejamos en sombra y nos identificamos con la otra parte que no nos generó conflicto. Entonces, ir hacia atrás, identificar ese momento de la vida en que nuestra función de comunicador, nuestro mensajero interno se sintió herido, o sintió conflicto o algo le incomodó, es importante para poder liberar la emoción. Liberar las emociones, llevar las sensaciones al cuerpo es lo que nos ayuda con el tiempo a poder trascender todo eso que estamos sintiendo y poder empezar a conectar con esa función de otra manera, de una manera que no nos genere tanto conflicto y tanta carga. Por ejemplo, Mercurio es una función que estructuramos entre los 7 y los 14 años. Es nuestra etapa escolar, la etapa de juego con nuestros pares, de aprender a curiosear, a preguntar, a cuestionarnos. Entonces, ¿eso por qué es? Porque Mercurio viene de la mitología, Mercurio es el comunicador, es el mensajero, y en la etapa en la que somos niños, niñas, el aprendiz, el que aprende, empieza a manifestarse en la edad escolar, empieza a manifestarse con los amiguitos del barrio, con tu hermano o tu hermana con el que jugabas. En esa etapa, si hay alguna herida, o por ejemplo, si vos tuviste una etapa escolar hermosa en la que te hiciste un montón de amigos y te divertías, probablemente, dependiendo obviamente de toda la carta, no tengas problemas para comunicarte. Pero si en el colegio te hacían bullying, si te costaba integrarte, si tenías que pasar al frente y leer o leer en voz alta y tus compañeritos se te reían, y quizás esa función de comunicador, comunicadora esté herida, esté en conflicto, esté insegura para comunicarse. Principalmente en esa etapa, pero también dependiendo de los planetas o la casa en la que esté Mercurio, los planetas que toca Mercurio, la casa donde esté Mercurio o el signo, puede ser que quizás haya que ir más atrás a la primera infancia o en alguna otra etapa de la vida. Por ejemplo, Mercurio en contacto con Saturno, este tema de exigencia se ve mucho con las figuras de autoridad. La figura de autoridad arquetípica, es decir, que tenemos en nuestro inconsciente colectivo, es el padre. El padre que viene a poner límites, a enseñar, pero de una forma quizás más rígida. Esto es algo que está en nuestro inconsciente colectivo, es la figura que socialmente y en la antigüedad estaba muy dividido, que mamá era cariñosa y papá era el que ponía límites. Hoy en día puede ser distinto. Hoy en día quizás tu Saturno de tu carta es tu mamá. Eso es algo que uno tiene que ir indagando en su vida. Saturno es el arquetipo del padre, pero por ejemplo, en tu caso podría haber sido tu mamá, podría haber sido tu abuelo o tu abuela, esa figura en tu hogar cuando vos eras niño o niña que te ponía límites. O quizás no existía esa figura que te ponía límites, entonces quizás el límite te está costando. Eso está bueno que vos puedas indagar en tu vida, a ver qué te pasaba con eso, con un Mercurio Saturno, con un Mercurio en casa 10, con un Mercurio en Capricornio, por ejemplo. Además, otro ejemplo, Mercurio en casa 12. Casa 12 puede haber habido conflictos en la comunicación con ancestros. Casa 12 es el árbol genealógico. A ver, preguntar, indagar en tu familia, si había algún conflicto de comunicación, un conflicto entre hermanos también probablemente, en la familia, que cuando el planeta está en la casa 12, significa que nosotros heredamos quizás de alguna manera el conflicto que viene del árbol genealógico. Entonces esa función viene como trabada
Y puede ser que rechacemos totalmente la función de comunicación porque hubo conflictos de comunicación o alguien con su comunicación hirió a otra persona, entonces eso generó un conflicto. Puede ser que la rechacemos o puede ser que lo expresemos exacerbadamente. Es como un amor-odio a esa función de comunicación al estar en la casa 12. Entonces, está bueno que vayas al árbol genealógico y si no es en el árbol genealógico, podés observar o preguntar a tu madre si la tenés o a alguien que haya vivido en esa época qué pasó mientras estabas en el útero. También la casa 12 tiene que ver con el útero, que es lo anterior. El ascendente es el nacimiento, lo anterior, que es la casa 12, es la parte, la etapa intrauterina. Entonces, si mamá tenía problemas para expresarse, para comunicarse, cuando vos estabas en la panza, todo eso lo absorbiste. Entonces, poder conectar con ese origen, conectar con el conflicto para liberar la emoción, es ahí donde podemos empezar a liberar toda la carga que traemos con, en este caso, esta función de comunicación. Sea cual sea el conflicto, sea lo de casa 12, sea cualquier otro de los conflictos que nombré, siempre es importante ir a la emoción, registrar, a ver en qué momento, en qué otro momento de mi vida me sentí de esta manera con respecto a la comunicación. Ir para atrás, ir indagando, tomar estos datos, esta info de la carta natal que les acabo de pasar para poder ir buscando en nuestro inconsciente, porque probablemente si es algo que nos dolió mucho, nos cueste recordarlo. Ir buscando en nuestro inconsciente a ver dónde quedó eso herido, en qué momento hubo conflicto, en qué momento no me sentí bien comunicando. ¿Esto por qué? Porque siempre es importante ir a la raíz de aquello que nos dolió en su momento, que nos duele y que nos dolió en su momento. Porque muchos de los conflictos que tenemos en la adultez vienen de momentos anteriores, generalmente de nuestra infancia, de estos momentos, si hablamos de la comunicación, pudo haber sido entre los 7 y 14 años, en aquellos momentos donde por primera vez empezamos a utilizar esta función de comunicación, ahí es donde se encuentra la raíz de todo esto que nos está pasando. Entonces poder ir y liberar esa emoción es lo que nos va a ayudar a poder tener otra perspectiva al respecto y por supuesto tomar conciencia de que si tenemos miedos, inseguridades, es algo que no lo estás sintiendo ahora desde el adulto de ahora. El que está sintiendo eso realmente es ese niño o esa niña que en su momento se sintió de esa manera y eso se viene inconscientemente replicando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, principalmente algún tipo de terapia puede ayudarte. Si sentís que vos solo o vos sola no podés recordarlo o no podés procesarlo. También ayudan mucho lo que se llaman los actos psicomágicos. Por ejemplo, ir hacia ese momento, recordar en qué momento te sentiste así o lo mismo lo que estés sintiendo en este momento y escribirlo, que no te quede adentro. Lo escribís en un papel sin pensar, sino simplemente liberando la emoción. Escribir sin pensar lo que te salga en el momento. Luego leerlo, ¿por qué? Porque lo estás poniendo afuera, lo estás sacando afuera. Podés, si querés, quemar después ese papel como una entrega al universo de transmutación de todo eso que sacaste de dentro tuyo. Y obviamente dejar que salga la emoción que salga en el momento, no reprimirla, llorar si necesitas llorar, sea lo que sea, gritar, enojarte, permitirte liberar esa emoción que quizás en su momento no pudiste hacer. Así que bueno, esto es la información o el tema que quería tratar hoy, esta semana. Espero que les sirva, que les ayude. Y ya saben, esto se puede ver desde el abordaje de una carta natal. Si les interesa quizás tomar sesiones conmigo, me pueden escribir, pueden buscar, pueden contactarme y podemos abordar este tipo de temáticas y de conflictos en consulta y cualquier otro conflicto que sientan que quizás no están pudiendo detectar de dónde viene, no están pudiendo encontrar la manera de salir adelante con respecto a algún tema. Así que bueno, les mando un beso enorme y nos veremos.